Victoria para mantener el liderato en la Euroliga. ¡Arrancamos! Victoria del Real Madrid 77-84 en Berlín frente a este Alba Berlín, que es siempre un equipo complicado, sobre todo cuando te compite a ritmo alto, a muchos lanzamientos, te exige correr mucho, tener mucha agresividad y sobre todo vigilar mucho su lanzamiento exterior. Es un equipo eminentemente hecho para tirar mucho, para intentar pues realmente funcionar mucho desde el pick and roll, desde el pick and pop, con muchos incluso interiores que juegan por fuera. Pero realmente me voy a quedar sobre todo hoy con lo positivo, ¿no? Otra victoria, nos mantenemos líderes, no siempre puedes ganar de paliza como ganaste finalmente al Estrella Roja. Hay días donde en la oficina las cosas se te complican en la máxima competición continental. Es verdad que en la primera parte hemos controlado el ritmo de juego, que era algo clave ante un equipo que te exige mucho también a que no pierdas mucho el balón, y en todo eso ha habido momentos que nos hemos manejado realmente como colectivo bien. Creo que las prestaciones a la hora de pelear, estar en el barro han sido positivas, hemos peleado muy bien ante un equipo peleón en ese aspecto. Y bueno, es verdad que hemos tenido problemas de rebote defensivo, segundas opciones. También es verdad que nosotros hemos ganado segundas opciones. Ha habido un gran duelo interesante de los dos equipos en el rebote ofensivo. Y luego, por otra parte, en el momento que ellos han metido en los parciales, en las rachas, es un equipo que vive mucho de lo enrachado que se nutra desde el tiro de tres, pues ahí hemos sufrido. Pero mentalmente he visto a un gran Real Madrid muy concentrado, y donde aunque Chus en algún momento la rotación no le funcionaba del todo bien, pues sí que ha habido ciertas correcciones buenas, y por eso son muy buenas noticias esta victoria, así como análisis global, como análisis del colectivo. En lo individual, bueno, vamos a ir destacando estadísticamente a varios jugadores que han sido importantes, y luego también en lo intangible de varios jugadores que hoy ha sido muy importante. Caso, por ejemplo, de Mario Hezonja, más para lo bueno que para lo malo, ha sido un jugador bastante importante en la victoria en el día de hoy. Nigel Williams-Goss, 7 puntos, mucho curro con Madolo, una de las grandes estrellas de Alba Berlín, 11 puntos para Fabián Coser, que ha tenido algún momento importante desde el tiro exterior y siendo importante en esa primera unidad, bastante por encima obviamente de Alberto Abalde, que ha estado bastante gris. Adam Hanga sigue sumando, sigue aportando cosas. Yo sigo esperando que sea un jugador clave para Chus. Ha habido un momento que ha jugado de base, luego ha metido a Jules por Hezonja. Bueno, Chus Mateo sabe que Hanga puede funcionar de base, al menos lo sabe. Pero hablando de Hezonja, pues nuestro número 11 ha anotado 11 puntos. No ha estado bien en el tiro de 3 con 1 de 5, pero ha estado súper bien en lo defensivo y ha sido partícipe de algunas situaciones muy positivas de juego del equipo. Las faltas, en la primera parte ha habido un momento que lo ha quitado Chus por faltas, pero sí que he tenido sensación de que estaba en situación de empaque y rotación del equipo. Luego él mentalmente tiene lo suyo también, en algún momento se desanima, él es así, pero hoy he visto una versión correcta, obviamente nada estelar, pero correcta de Hezonja. ¿Me ha gustado muchísimo? No, pero me ha parecido súper válido en momentos, y en lo intangible creo que a nivel defensivo ha sido un jugador también importante para el Real Madrid esta noche. 8 puntos Cornelí, Tavares 6 puntos, pero peleando contra absolutamente todo el Alba de Berlín por dentro de nuevo, con 11 rebotazos y con también tapones de por medio. Bueno, pues Eddie, sin estar a nivel puntos tan implicado, digamos tan impactante, ha sido un jugador súper importante, y es que es fundamental. Se nota mucho cuando está y cuando no está, y sobre todo la sensación de todo lo que genera, el miedo que generan las penetraciones del rival. Y luego 7 puntos de Abusel, y voy a destacar los 5 puntos de Jules, que había empezado fatal el partido. Para mí, Chus ha excedido sus minutos, pero es verdad que luego la realidad le ha salido bien, con una penetración por derechas muy importante, con el partido calentito, y un triple desde 7 metros y medio que finiquitaba el partido. Ahí Sergio Llull, en ese momento, hay que decir que en lo frío ha sido importante. La experiencia que tiene en ciertos momentos le ayuda al equipo con algún trazo donde puede liquidar un partido. Hoy lo ha certificado, y desde aquí mi enhorabuena para su partido en la parte final. En todo lo demás, Jules, para mí, no ha tenido minutos realmente resolutivos. Y el que desde luego los ha tenido, que ha sido claramente para mí, junto a Tavares, el jugador más importante hoy, Tavares, en todo lo que tiene que ver con el juego en la zona y en el exterior, Dzanan Musa. 15 puntos, 3 de 6 en tiros de 2, 2 de 5 en tiros de 3, pero parece que no está, pero siempre está. El bosnio siempre está para tomar decisiones determinantes en un momento determinado y decidir los partidos en favor del Real Madrid.
15 puntazos para Džanan Musa, siendo el máximo anotador esta noche del Real Madrid. Me parece que es un buen partido el que ha hecho el Real Madrid. Ha habido momentos de muy buen baloncesto. Es verdad que la línea exterior ha bajado mucho de la primera parte defensivamente a la segunda, lo cual ha permitido que ellos tiraran liberados, despistes, situaciones donde el Alba Berlín se ha metido, pero insisto, que nadie se espere que es que todo vaya a ser como, pues, ciertos minutos ante la Estrella Roja, donde no había partido. Esto es Euroliga, partidos igualados, súper competidos. Lo que ha demostrado el Real Madrid hoy es al menos tener mucha personalidad y tener un estado anímico bastante positivo para poder responder al conato de remontada en un ambiente bastante fuerte que hemos visto hoy en Berlín, ambientazo a nivel baloncestístico. O sea que así resumimos este partido. Ya sabéis, este fin de semana jugamos frente a Covirán Granada, Liga Andesa, pero luego tenemos mucha atención en Euroliga, Olympiacos del Pireo y la siguiente ya final, ras de enero, frente al Barça. Así que cuidadito, cuidadinchi, porque nos vienen unas semanas, como no, de AUPA en una Euroliga que no para, con partidazos, y donde el Real Madrid está líder. Y si está líder es porque estos últimos 4 partidos, sumando Liga Andesa, que creo que también ha sido muy buena la victoria frente a Gran Canaria, nos hacen ser acreedores de ciertas sensaciones sintomatológicas de juego muy bueno o bastante bueno para los no tan optimistas. Pero somos líderes en la Liga CB y somos líderes en la Liga, en la Euroliga, en la regular. Yo creo que eso también son datos que ejercen una situación evidente. El Real Madrid quizás no estaba tan mal como podíamos decir algunos, y que tampoco ahora, sinceramente, hay que tirar los cohetes. No es el momento de tirar los cohetes. Vamos a intentar mantener cierto equilibrio, porque ahora mismo yo veo cosas más buenas que malas en esta pequeña rachita que está sumando el equipo, y con jugadores que, bueno, están mejorando en el puesto de base del equipo. El Chacho 2 triplitos y manejándose con asistencias. Sergio Rodríguez a día de hoy en Euroliga, el jugador con mejor ratio de asistencias en la máxima competición continental, de un base que ha generado muchas dudas en el madridismo y en este propio canal, y un Nigel Williams-Goss que sigue aportando sus mechitas en el juego, que son muy importantes para darle consistencia y solidez al puesto de uno, que reitero, es el puesto que más dudas ha generado dentro de deportivamente al aficionado del Real Madrid. Así que nada, chavales, no me enrollo más, dejadme vuestro comentario respecto al partido. ¿Qué os ha parecido este Alba Berlín? Un equipo interesante, atractivo a la vista estéticamente, muy ofensivo, muy de enchufar puntos de manera permanente. ¿Qué os ha parecido el Real Madrid también? ¿Con qué cositas individuales y colectivas os quedáis del equipo? ¿Pensáis como yo que realmente hay mejora, pero que tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, pero que el equipo realmente transmite cositas muy molonas y que, oye, se ve que hay una plantilla súper buena y que encima si Gerson ya empieza a funcionar, esto ya podría ser brutal? En fin, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!